En una lluviosa tarde de otoño, Tomás deambulaba por el centro de la ciudad, buscando una historia para su columna de periódico. Sus escritos, antaño llenos de pasión y curiosidad, se habían vuelto monótonos y carentes de inspiración. Mientras caminaba por una calle oscura, un pequeño local de antigüedades llamó su atención. La tienda, llamada Recuerdos del Pasado, parecía una de esas joyas ocultas donde uno podría encontrar un objeto intrigante con una historia única. Al entrar, Tomás fue recibido por el suave tintineo de una campana y el olor a madera vieja y papel amarillento. El lugar estaba lleno de reliquias del pasado, relojes de pie, libros empolvados, muebles desgastados y una variedad de objetos que parecían haberse quedado atrapados en el tiempo. Mientras deambulaba por los estrechos pasillos, un estante en el rincón trasero captó su atención. Allí, entre una cámara de cine antigua y una máquina de escribir oxidada, yacía una vieja grabadora de cassette, acompañada por una caja de cintas etiquetadas. Intrigado, Tomás examinó la grabadora. Era un modelo antiguo, probablemente de los años 70, con un diseño simple y robusto. Las cintas, cada una etiquetada con una fecha y un nombre de lugar, estaban cuidadosamente alineadas dentro de la caja. Sin pensarlo mucho, decidió comprar el conjunto, sintiendo una corazonada de que podría encontrar algo interesante en aquellas cintas olvidadas. De vuelta en su apartamento, encendió la grabadora y colocó la primera cinta. Un ligero zumbido llenó el aire antes de que una voz grave y clara comenzara a hablar. La voz pertenecía a un hombre de tono sereno, que describía su exploración de un edificio abandonado. Tomás se acomodó en su silla, fascinado por la narrativa. Sin embargo, pronto notó algo extraño. La voz, que inicialmente parecía solo narrar los eventos de una exploración urbana, comenzó a describir sensaciones inquietantes, una presencia invisible que seguía al narrador, susurros incomprensibles que se colaban entre los sonidos de sus pisadas y una sensación de ser observado constantemente. A medida que Tomás avanzaba en la escucha de las cintas, los relatos se volvieron más oscuros y perturbadores. El narrador hablaba de sombras que parecían cobrar vida, de puertas que se cerraban solas y de la sensación constante de estar siendo acechado. Lo más inquietante fue cuando, en una de las cintas, la voz mencionó detalles íntimos sobre la vida de Tomás, cosas que nadie más debería saber, su habitación desordenada, la foto de su infancia en el escritorio, y su costumbre de dejar una luz encendida en el baño por las noches. Tomás sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Cómo podía una grabación antigua conocer esos detalles? Decidió investigar el origen de las cintas. Llamó a la tienda de antigüedades, pero el propietario, un anciano afable, le dijo que no sabía nada de la grabadora ni de las cintas, habían llegado junto con una caja de objetos sin reclamar. Desconcertado y un poco asustado, Tomás decidió detenerse y no escuchar más, pero la curiosidad y una extraña atracción lo llevaron de nuevo a la grabadora. Cada noche, Tomás se sumergía más en los relatos. La voz del hombre era cada vez más familiar, como si le hablara directamente, como si lo conociera desde hace mucho tiempo. Los relatos se tornaban cada vez más personales, describiendo lugares y eventos que Tomás reconocía de su propia vida. Empezó a sentir la presencia de algo, o alguien, en su apartamento. Sombras que no correspondían a los muebles, susurros en la oscuridad y la inquietante sensación de que alguien lo observaba desde el rincón más oscuro de su sala. Una noche, mientras escuchaba una de las últimas cintas, la voz en la grabación cambió su tono usualmente calmado a uno de urgencia. El narrador comenzó a hablar directamente a Tomás, advirtiéndole que no debía continuar, que detener las cintas era la única manera de salvarse. Pero la advertencia vino demasiado tarde. Tomás ya estaba demasiado atrapado en el misterio, demasiado intrigado por la fuente de esos relatos y la identidad del narrador. Con cada cinta, la línea entre la realidad y la ficción se desdibujaba. Tomás comenzó a tener pesadillas, donde la voz de la grabadora lo guiaba por pasillos oscuros y le mostraba visiones de su propio final. Despertaba sudoroso, con la certeza de que algo terrible estaba a punto de suceder. Sin embargo, su obsesión por descubrir la verdad lo mantenía escuchando, cada vez más cerca del abismo de la locura. A medida que Tomás avanzaba hacia las últimas cintas, una creciente sensación de pánico lo invadía. La voz en las grabaciones se volvía más insistente, más directa. El narrador parecía estar suplicando, como si quisiera evitar un desastre inminente. Tomás notó que las historias se tornaban más siniestras, describiendo lugares oscuros y laberínticos, donde el narrador sentía una presencia cada vez más tangible, más opresiva. Esa presencia parecía acercarse no solo al narrador de las cintas, sino también a Tomás mismo. Un día, Tomás decidió investigar más a fondo. Buscó en internet algún rastro del hombre en las grabaciones, pero no encontró nada. Sin embargo, una antigua noticia capturó su atención. Varios exploradores urbanos habían desaparecido misteriosamente años atrás, todos en circunstancias similares. Las desapariciones nunca fueron resueltas y las investigaciones se cerraron sin respuestas.
La conexión entre estas historias y las cintas que poseía comenzó a parecer más que una coincidencia. El terror se apoderaba de Tomás mientras avanzaba hacia la última cinta. La voz en la grabadora ahora hablaba como si ya supiera que Tomás estaba escuchando, describiendo con detalles escalofriantes las noches de insomnio del periodista, sus miedos más profundos y su creciente paranoia. La voz le instaba a dejar de escuchar, a deshacerse de las cintas antes de que fuera demasiado tarde. Pero el periodista estaba demasiado atrapado en la trama, como un insecto en una telaraña, incapaz de liberarse de la trampa que él mismo había armado. Al fin llegó la noche en que se decidió a escuchar la última cinta. Encerrado en su apartamento, con todas las luces apagadas salvo la tenue luz de su lámpara de escritorio, Tomás presionó play. La voz en la grabadora comenzó, pero esta vez no era la narración de una historia. Era un mensaje directo para él, describiendo cómo había llegado a ese punto, cómo su curiosidad lo había condenado. La voz reveló la verdad. Cada persona que escuchaba la cinta se convertía en el siguiente narrador, atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento. El narrador original había descubierto estas cintas en una situación similar y, al escuchar la última, se había convertido en una presencia incorpórea, forzado a repetir la historia para siempre. Aquellos que intentaron destruir las cintas o detener el ciclo desaparecieron, consumidos por una oscuridad insondable, sus almas atrapadas en un limbo eterno. Tomás, horrorizado, comprendió que estaba destinado a ser el siguiente. La última cinta describía con detalle su propia muerte, la noche en que su obsesión se volvería contra él. La grabación terminó con un susurro que decía que, si dejaba de escuchar ahora, quizás podría evitar su destino. Pero Tomás ya estaba demasiado hundido en el horror. Apagó la grabadora, decidido a escapar de su destino. Pero la maldición de las cintas no podía romperse tan fácilmente. Esa misma noche, Tomás comenzó a escuchar susurros en su apartamento, más claros que nunca. Las sombras se movían por su visión periférica, y la sensación de ser observado se volvió insoportable. En un arranque de desesperación, intentó destruir las cintas, pero cada vez que lo intentaba, la grabadora emitía un zumbido ensordecedor que lo detenía. Era como si las cintas tuvieran vida propia, una voluntad que no podía ser desafiada. Finalmente, en un intento desesperado, Tomás arrojó la grabadora y las cintas al río cercano. Pero cuando regresó a su apartamento, la grabadora estaba ahí, sobre su mesa, como si nunca hubiera sido tocada. Desesperado, se dio cuenta de que no había escapatoria. La última cinta había profetizado su final y no podía evitarlo. Esa misma noche, los susurros se convirtieron en gritos. Tomás se encontró atrapado en su propio apartamento, con las sombras cada vez más opresivas. Intentó escapar, pero la puerta no se abrió. Al mirar por la ventana, vio su propio reflejo, pero algo estaba mal, sus ojos no eran los suyos, sino los del narrador de las cintas. Al instante siguiente, se sintió succionado por una oscuridad absoluta. Al día siguiente, la policía encontró el apartamento de Tomás vacío. No había señales de lucha, pero todo estaba en desorden. La grabadora y las cintas estaban intactas sobre la mesa, como si alguien hubiera dejado un archivo de evidencias macabras. A partir de ese momento, Tomás desapareció sin dejar rastro. Meses después, la tienda de antigüedades Recuerdos del Pasado vendió la grabadora a otro joven curioso. La maldición continuaba, atrapando nuevas almas en su red sin fin. Cada uno de ellos repetía el ciclo, narrando su propia historia hasta el inevitable y trágico desenlace. Las cintas, cargadas de los ecos de sufrimiento de sus predecesores, seguían pasando de una víctima a otra, alimentándose de su curiosidad y desesperación. Así, la advertencia quedaba clara: no escuches las cintas, o te convertirás en parte de una historia interminable de terror y condenación. La grabadora, implacable, seguía atrayendo nuevas víctimas, condenadas a repetir la misma historia de horror, atrapadas por la voz que nunca debería ser escuchada.